Y bienvenidos a esta nueva edición del Agora Coyal. En este caso vamos a hablar de algo que todos tenemos en mente, del que todos hemos oído hablar, que parece que ya llega, que parece que ya está aquí, que todos tenemos el 5G, que la agricultura 4.0 para arriba, que la agricultura de precisión para abajo, que nos está diciendo que las oportunidades que tenemos en el futuro consiste en la digitalización, que eso permitiría mejorar mucho la eficiencia de todos los procesos que estamos desarrollando actualmente en toda la cadena agroalimentaria. De hecho, está presente en muchos campos. Los que tenemos ya una edad provecta, pues visitamos hace mucho o durante nuestros estudios las centrales hortofrutícolas, sabíamos lo que eran. Si ahora vais a una central hortofrutícola, pues encontráis que es completamente distinto, tanto por las obligaciones legales que han impuesto los temas de seguridad alimentaria, como por la tecnología que ha incorporado las propias máquinas o los propios elementos del proceso productivo que se emplean. En cualquier revista especializada encontramos multitud de trabajos que nos hablan de la agricultura de precisión, de la agricultura 4.0, de todo eso. Y los colaboradores de este Ágora Digital en este día, el Colegio de Ingenieros de Telecomunicación, en su demarcación de la Comunidad Valenciana, pues puso en marcha una iniciativa que se desarrollará en Alicante y lógicamente en las circunstancias actuales en un formato similar a este, en un formato virtual, que es el Smart Primary, y ahora mismo nos hablarán un poco de él y les agradecemos que hayan contado con la colaboración de todos los colegios de ingenieros y hayamos... Una mica de dubtes de conceptes. Perdona, no, he oído un ruido por ahí, pero no. Que haya contado con todos los colegios de ingenieros, porque realmente estamos ya en una fase de incorporación de los procesos productivos en el que la colaboración de todas las ramas de la ingeniería es cada vez más necesaria. No quiero alargar mucho más el tema, simplemente, como siempre, darle las gracias a Caja Ingenieros, que ha patronizado este evento, y por supuesto agradecer tanto a Fernando García como a Pablo Corral la predisposición que han tenido a aceptar el atraco que le hemos realizado y ponernos al día de esto que nos viene encima y que hemos dado en llamar la digitalización es más de lo que te imaginas y cuesta menos de lo que tú crees. Y vamos a ver si nos convencen a todos de que efectivamente la digitalización es más de lo que nos imaginamos y que efectivamente cuesta menos de lo que creemos. Sin más, le cedo la palabra a Ferran, el decano del Colegio de Ingenieros de Telecomunicación. Sergio Riolobos no puede conectarse en estos momentos, no ha podido estar presente, pero el secretario del colegio, Ferran Machí, va a hacer perfectamente su labor de presentación. Cuando quieras, Ferran. Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, como bien has comentado, el evento Smart Primary lo que pretende es estrechar la colaboración y unir lo que hasta ahora eran dos facetas, dos labores que habían permanecido paralelas, separadas, y ahora se cruzan en el camino. Y lo bueno del Smart Primary es poder dar a conocer
las tecnologías, porque se habla mucho del 5G, se habla mucho del Internet de las cosas, pero ¿qué es lo tangible? ¿Qué es lo que podemos ya implementar, podemos ya llevar a cabo para lo que creo que precisamente en la explotación agrícola pues, permitiría pues, incrementar productividad, reducir costes y por lo tanto pues, mejorar la eficiencia? Ahora en la coyuntura actual va a haber mucha inversión en 5G. Habrá ayudas europeas y los operadores de comunicaciones van a invertir bastante dinero en estas nuevas tecnologías y por lo tanto es necesario conocer las necesidades del sector, de cada uno de los sectores, en este caso sector primario, sector agrícola, para poder juntarnos y estrechar cada vez más, pues un poco para poder implementar todas las soluciones que las tecnologías nos permiten. Entonces, para esto, tanto Fernando como Pablo seguramente nos podrán contar de primera mano un poco más los avances y cuál es la situación actual. Te doy la palabra, no sé quién va a intervenir primero, si Fernando o Pablo. No sé cómo lo tenéis. Pablo, ¿eh? Pablo ya Venga, pues Pablo puede compartir pantalla. Pablo. Muy bien. Pues buenas tardes. Buenas, ¿me veis? ¿Veis la pantalla? Perfectamente. Sí. ¿Sí? Vale, perfecto. Bueno, pues nada, soy Pablo Corral. Os voy a dar una charla relacionada con los sensores y el título, pues como ya ha comentado mi compañero Ferran, es Más de lo que te imaginas. Y bueno, empezaremos hablando un poco de qué es un sensor. Veremos algún modelo de sensores actuales y sobre todo veremos qué es lo que el futuro nos espera con estas nuevas tecnologías. Hablaremos de 5G, hablaremos de Internet de las cosas y bueno, veremos qué dudas pueden surgir. Bueno. Un sensor lo podríamos definir como un dispositivo que detecta cambios, ¿vale? Podemos encontrar sensores en la industria del automóvil, de la robótica, aeroespacial, medicina. Aquí, por ejemplo, en esta imagen os he puesto el caso de un brazo robótico, ¿de acuerdo? Realmente es un prototipo, es un ejemplo de un brazo utilizado en la industria robótica. Y en la imagen de la derecha, por ejemplo, lo que veríamos sería unos sensores utilizados para medir electromiogramas, que se utilizarían pues, en medicina. Y en el sector agronómico, ¿dónde podríamos ver ejemplos de sensores? Bueno, pues nos encontramos con que es muy importante mejorar los sistemas productivos, optimizando el consumo hídrico. De esa manera podemos reducir el consumo de agua. Para eso es muy importante tener una información precisa de la composición del suelo. O también, por ejemplo, para poder combatir las plagas de forma lo más eficiente posible. Para ello, pues lo que sería la tecnología sería pues, una gran solución. Y esto permitiría hacer tanto más eficientes como más sostenibles nuestros sistemas. Aquí empezamos a hablar algo que ya hemos escuchado hace un momento, y es la agricultura de precisión. ¿Y en qué se basa? Bueno, pues se basa en, a partir de esa información de los sensores, a partir de la observación de las medidas obtenidas, pues tener una gestión más eficiente de las parcelas agrícolas. Y eso lo podemos hacer mediante el uso de nuevas tecnologías. Estas nuevas tecnologías se pueden referir tanto a imágenes por satélite, como a imágenes obtenidas a partir de drones o información obtenida a partir de drones, a partir de aplicaciones móviles, comunicaciones inalámbricas o, por ejemplo, también de Internet de las cosas.
¿Cuál es el punto de vista de la Administración Europea al respecto? Bueno, pues tendremos ahí lo que es la Política Agrícola Común para el sexenio 2021-2027, que incluye 3 objetivos. Por un lado, el fomento y la puesta en común del conocimiento. Por otro lado, la innovación y la digitalización de las zonas agrícolas. Y por otro lado, la promoción de estas nuevas modernizaciones. ¿Cómo lo puede llevar a cabo? Pues, por ejemplo, la Unión Europea desarrolló el uso de los satélites Sentinel, de los cuales se obtiene mucha información referida a sensores. Y además también el uso de sensores remotos avanzados para una correcta toma de decisiones. Por un lado, habremos visto la parte, digamos, teórica, que es lo que te proporciona el sensor. Ahora vamos a ver ejemplos de sensores que hay actualmente en el mercado. Simplemente es una visión rápida de modelos que existen. Primero vamos a centrarnos en lo que nos puede ofrecer los drones. Entonces, los drones, hay modelos que incorporan cámaras que permiten ver no solamente la parte de luz visible, sino también la ultravioleta o infrarrojos, de tal manera que son sensores multiespectrales, y a partir de esa información podemos conocer, en función de la cantidad de luz reflejada por las plantas, la cantidad de agua que necesita, ¿vale? De esta manera podemos hacer un uso mucho más racional del riego. En la imagen de la izquierda veríamos en las cajas, esas cajas rojas representarían los sensores multiespectrales, y el de la derecha es un modelo de un tipo de dron de ese mismo fabricante. Otro modelo de dron que nos podríamos encontrar sería aquel que se utiliza para un uso racional de pesticidas, fertilizantes o herbicidas. Este modelo, si os fijáis, es un poco más complejo, tiene un mayor número de hélices, además incorpora velocidades, memoria, avisos al móvil, etc. Y la característica también principal que tiene es el uso de un tanque de unos 10 litros que permite de esa manera pues, realizar la labor que tendría que hacer manualmente para el control del pesticida. Aproximadamente, para cubrir un área entre 4.000 y 6.000 metros cuadrados, pues podría realizarse en únicamente 10 minutos. Realmente es bastante eficiente. Otro ejemplo curioso de sensor, en este caso ya centrado no solamente en la parte agropecuaria, sino en la parte de industria del rebaño, podemos decir, de las cabañas, diferentes tipos de animales, pues nos encontramos con sensores que permiten obtener información sobre la reproducción de estos animales, su salud o su nutrición. Es un sensor, en este caso, que es un collar, que se situaría, en este caso, es para las vacas, incorpora sensores de movimiento y de micrófonos y envía la información al usuario del estado en tiempo real de estos animales. Es realmente útil. Otros modelos de sensores que nos podríamos encontrar serían los relacionados con humedad y temperatura. Los conceptos teóricos con los cuales se desarrollan estos sensores son muy variados. Pueden ser mecánicos, capacitivos, resistivos. Aquí tenemos un modelo de sensor que trabaja a una frecuencia determinada, porque en esa frecuencia justamente pues, el efecto de la salinidad es conocido, ¿vale? Y la característica que tiene es que transmite la información a través de Bluetooth. Este otro sensor, también para lo mismo, permite detectar tanto humedad como temperatura, así como bueno, el contenido volumétrico del agua. Es parecido al anterior, unas características similares. Se puede controlar a través de cualquier smartphone o incluso a través de cualquier dispositivo conectado a Internet. Simplemente entrando en esa dirección web y conociendo el número de serie del dispositivo, pues te puedes conectar desde cualquier lugar. No tienes por qué estar en la propia explotación agrícola
para poder tener información en tiempo real de la temperatura ni de la humedad del suelo. Como hecho curioso, utiliza una tecnología que es Sigfox, que es algo diferente. No es tan conocida como Bluetooth, pero que, bueno, que tiene ciertas ventajas. Este mismo fabricante desarrolla una estación meteorológica que permite obtener información en tiempo real, tanto de la temperatura del aire como de la presión, tanto barométrica como de vapor. Y bueno, al igual que en el caso anterior, se puede controlar a través de cualquier dispositivo conectado a la red, puede ser desde un smartphone o desde el PC de tu casa. Y bueno, también la característica es que es plug and play, directamente conectarlo a la red eléctrica y se pone a funcionar. El último modelo de dispositivo que he visto, que me ha parecido interesante, es uno que se dedica a medir parámetros, pero relacionados con el almacenamiento de semillas para silos. Entonces, en silos de grano es importante que el producto no se llegue a pudrir, ¿vale? Entonces, aquí la información que nos interesa es la temperatura, la humedad, la calidad del aire, CO2, etc. Bueno, pues en este caso el dispositivo que se había creado eran unas alubias, porque eran un tamaño y unas características similares a unas alubias, de unos 5 centímetros de tamaño y que permitían monitorizar esa información. Bien, todo esto que estamos viendo hasta ahora son sensores comerciales, sensores que los podemos encontrar en diferentes distribuidores. También existe la posibilidad de desarrollar sensores a un precio más reducido. Una solución, hay muchas, una solución que se plantea es la utilización de tecnología basada en software y hardware libre, en este caso la plataforma Arduino, ¿vale? Se reduce mucho los costes, pero en general la fiabilidad no va a ser la misma que la que te puede proporcionar un producto comercial. La principal ventaja de Arduino es que permite desarrollar sistemas para proyectos multidisciplinares. No tiene por qué ser de informática, de telecomunicación, puede ser agronómico, puede ser para industriales, etc. ¿A qué se debe el éxito de este modelo de Arduino? Bueno, pues resulta realmente sencillo programar un microcontrolador, el que lleva incorporado Arduino. Hay una gran comunidad en Internet que muestra ejemplos de proyectos con diferentes tipos de sensores, con lo cual es muy fácil poder replicar algo que ya ha hecho alguien. Aquí simplemente en la imagen de la izquierda os he puesto un par de ejemplos de libros que yo he publicado, que vamos, no estoy aquí para vender mi libro. El libro cuesta como 2 euros, está en Amazon, en Google, en cualquiera de estos, pero que son ejemplos parecidos a los que los podéis encontrar, por ejemplo, en Internet. ¿De acuerdo? Entonces, la idea justamente es eso, que es muy fácil encontrar información relacionada con Arduino. ¿Vale? Además de que se puede programar en otros tipos de lenguajes, algunos lenguajes más fáciles como Scratch o Atmel Studio, digamos que es una tecnología muy accesible. ¿Qué puede ofrecer Arduino? Bueno, pues podemos tener sensores de temperatura, de humedad, de lluvia, polvo, proximidad, acelerómetros incluso para construir un dron, ¿vale? Y estos dispositivos, estos sensores, tienen un coste muy reducido, en general por debajo de 10 euros y algunos de ellos incluso en torno al euro. Es realmente barato. Ciertamente, la resolución que te puede ofrecer no es la misma que la que te puede ofrecer un sensor que cuesta 200 euros, bueno, es el caso. ¿Y la comunicación? ¿Cómo se realiza la comunicación a partir de Arduino? Bueno, pues para ello lo podemos hacer en general. Una de las ventajas que tiene es que podemos hacerlo sin cables, haciendo uso de Wi-Fi, todo el mundo lo conoce, pero también podemos utilizar otras tecnologías como Bluetooth, Zigbee, LoRa, Sigfox. ¿Vale? Hay múltiples ejemplos y el coste de estos dispositivos, pero
habría que conectar en los sensores, pues estaría también entre unos 20 y unos 40 euros. Por tanto, como hemos dicho, es realmente barato. Y bueno, y esto es interesante, pero sobre todo lo que nos interesa ver es qué es lo que nos vamos a encontrar de ahora en adelante, ¿no? Hemos visto lo que existe actualmente, lo que podemos hacer a bajo coste, pero ¿y qué más nos podemos encontrar? Bueno, pues actualmente ya se están implantando las redes 5G. Y las redes 5G comparadas con las redes 4G, que actualmente ya disponemos, pues ofrecen una mayor tasa de datos, tanto para la estación base como para el usuario, una mayor eficiencia del espectro, un parámetro interesante que sería la latencia, que sería el retardo es menor, puede ser hasta de 1 milisegundo, permite conectar muchos dispositivos a la vez, una mayor densidad de conexión, y estos parámetros pueden llegar a ser de interés. ¿Por qué? Bueno, pues porque esto nos puede llegar a ser de interés porque nos puede llevar a hacer un uso masivo de la comunicación de nuestros dispositivos. Fijaos que en los ejemplos que hemos comentado anteriormente hablábamos de un sensor de humedad para todo un terreno de cultivo, una estación climática para todo un terreno de cultivo. Pero si a lo mejor nos encontramos, por ejemplo, el caso de que nuestra explotación agrícola dispone de diferentes tipos de terrenos, cada uno de ellos con unas características o con cultivos diferentes que implican temperaturas, conocimiento de las temperaturas de forma diferente, pues lo podemos hacer tranquilamente haciendo uso de esta tecnología. ¿Por qué? Porque no tenemos el cuello de botella. Y el cuello de botella sería la comunicación. La comunicación, digamos que con 5G te asegura que tienes una tasa de datos suficientemente grande como para que se pueda conectar cualquier dispositivo, ¿vale? Si anteriormente hablábamos de soluciones que trabajaban con Bluetooth o con Sigfox, aquí podemos hacer uso de una única tecnología que no tenga problemas de ancho de banda ni tampoco de número de dispositivos. Otra característica importante es, con el Internet de las Cosas, es que dispositivos, por ejemplo, que hemos comentado anteriormente, los Arduino, que tienen escasa potencia, pues permiten que parte de su potencia de cálculo se realice de forma remota. Por tanto, dispositivos que únicamente quizás puedan tomar datos, la información que a ti te interesa, que sería procesar esos datos, la vas a poder hacer de forma remota. También es interesante para el uso de otras tecnologías disruptivas, como por ejemplo lo que sería el LiFi, que sería la comunicación por luz visible. En este caso, tenéis el ejemplo de la imagen de la izquierda, es un teléfono móvil, un smartphone, que dispone de un transmisor y un receptor ópticos y que se comunica a través de esos transmisores y receptores con la bombilla LED, ¿vale? Esa bombilla LED, a su vez, estaría conectada a un punto de acceso y le permitiría tener acceso a Internet. Es decir, simplemente con tener acceso a una bombilla LED, la cual estuviese comunicada a través del router, y tener Internet en cualquier estancia. Actualmente, nosotros estamos desarrollando en nuestro grupo de investigación transmisores y receptores, pero que trabajan con dispositivos orgánicos. De tal manera que no tienes necesidad de hacer uso del silicio y además de que su coste es más barato. Pero bueno. Esto mismo, como os digo, se puede hacer uso sobre todo pues, en zonas que dispongan de puntos de luz. Pues en general hablaríamos de zonas techadas, explotaciones agropecuarias o zonas donde las ondas electromagnéticas pues, tengan más problemas para poder transmitirse debido a la atenuación. Y hemos hablado de 5G, que lo tenemos aquí, ahora, a la vuelta de la esquina. Pero es que resulta que ya actualmente está investigando es 6G, y 6G va a llegar antes del 2030. Y el 6G será aún más rápido. Y este 6G va a permitir interconectar dispositivos con una latencia muy reducida. Un ejemplo que a día de hoy nos parece un poco ciencia ficción
pues podría ser factible. Estaríamos hablando de, por ejemplo, tener un enjambre de robots que se pudiesen comunicar entre ellos y realizar la misma labor que realizan pues, las cuadrillas de recogedores de naranja, cuadrillas de collidores, pero realizado por robots y pudiendo trabajar 24 horas al día. Estas mejoras, la ventaja que se supone que va a plantear 6G es que va a permitir un control robótico, mayor control robótico, mejoras en cuanto a la ubicación. El punto de la ubicación no lo hemos visto hasta ahora, no lo hemos comentado, pero digamos que hasta ahora, cuando nuestro teléfono móvil nos indica nuestra ubicación, lo hace triangulando la señal que... ¿Hola? Bueno, como os decía, se realiza triangulando a partir de las estaciones base y tiene una resolución no excesivamente buena. Vamos a ver, suficiente. En general pueden ser de decenas de metros, incluso metros. Estas nuevas tecnologías, 6G, permitiría las mejoras de la ubicación, obteniendo la posición prácticamente exacta del usuario. Esto puede llegar a ser también de interés. Las velocidades serían mucho más rápidas y bueno, pues otro ejemplo que veríamos, lo mismo, pues poder hacer uso de cuadrillas de robots que pudiesen trabajar 24 horas al día. Y además, como tenemos acceso a tantísima información, no solamente recogerían, sino que pudiésemos conocer el estado en tiempo real de cada una de las naranjas. Esa información, ese análisis, ese procesamiento, se podía hacer prácticamente en tiempo real, lo cual a día de hoy nos parece ciencia ficción. Y bueno, lo último que queda por ver, ¿qué va a ocurrir, qué puede ocurrir con 6G? Pues que 6G trabaja en una banda de frecuencia mucho más alta. Ahora mismo la banda de 60 GHz es sin licencia y hay un espectro muy grande, es posiblemente uno de los candidatos para 6G. Y ya, por ejemplo, se han hecho pruebas en la banda de 120 GHz. De tal manera que, por ejemplo, se realizó la cobertura de unos Juegos Olímpicos, no sé si fueron los de Río de Janeiro, pues parte de ellos se realizaron utilizando enlaces inalámbricos de 120 GHz. Y bueno, con esto doy por acabada mi presentación. Espero que les haya gustado. Pablo, si quieres deja de compartir y así ya puedo compartir Fernando. Sí. A ver. Ya Muchas está. gracias. Genial. No hemos dicho que Pablo es hermano de un ingeniero agrónomo, o sea que algo ya tenía más información, ¿eh? Fernando, ya puedes compartir pantalla cuando quieras y activarte la voz y listo. Espera un momento que estoy buscándolo porque, vale, he cambiado algunas cosas de última hora y, vale, vamos a ver. Ya tengo que compartir que el Zoom no lo manejo muy bien. Compartir, ¿dónde está? Lo tienes Aquí, abajo, sí, compartir ya pantalla. lo he pillado. Vale. ¿Se ve? Perfectamente. Dale a iniciar presentación y así tienes ahí, ahora has puesto, salen dos presentaciones ahora mismo. Sale como ahora. Es que le he dado a iniciar presentación y ¿Sí? no sé, yo veo una en mi pantalla. A nosotros nos sale la vista tuya de ponente, que te saca la siguiente diapositiva. Entonces, a lo mejor es algún tipo de problema de compartir pantalla. Cuando le das a compartir pantalla, escoge la de PowerPoint.
Aquí en Zoom te salen varias cosas. Lo que te recomiendo es que cierres todas las pantallitas que Voy tengas. a dejar de compartir pantalla y voy a Exacto. empezar. Cierra todos los programas que Vale. tengas, déjate solo abierto PowerPoint, Sí. Y ¿vale? y Y empiezo. no compartas el desktop, sino comparte solo ¿Ahora? el PowerPoint. ¿Ahora se ve? Sí, ahora darle a presentación. ¿Ahora? No, sale. No tienes Vuelve que. a salir lo mismo, ¿verdad? Fíjate, Fernando, no tienes que compartir el escritorio. Tienes que, cuando pones compartir pantalla, tienes que escoger el programa que te saldrá, que es el PowerPoint. Sí, sí, eso es lo que es que no me sale el ¿Vale? PowerPoint aquí, demonios. Porque lo he cerrado. Vale, abre el PowerPoint, déjate solo el PowerPoint abierto. Mm. Vale, entonces aquí. Y ahora comparto. Es que solo me deja pantalla. No te sale abajo, no te sale abajo algún cuadradito que ponga PowerPoint. No, no me salen. Espera, que el PDF que he creado. Pues exacto, si tienes el PDF es lo mejor. Vale. Es que los PDF se comparten mejor. No me sale el PDF, solo me sale la pantalla. ¿Ahí lo veis, el PDF? Sí. Ahora le das a ver en grande y lo veremos perfecto. Ver en pantalla completa. Vale, ¿ahí? Perfecto. Vale, Ya el lo vemos PowerPoint genial. estaba haciendo Venga, algo. gracias, Fernando. Bueno, en primer lugar, gracias por invitarme a dar esta charla, que me ha hecho bastante ilusión porque yo soy ingeniero agrónomo de la especialidad zootecnia, ¿no? Y bueno, pues trabajo en el departamento de física y dentro del departamento de física del Politécnico, pues me he dedicado al patrimonio, a estudiar los parámetros físicos que afectan al patrimonio. Y he utilizado pues técnicas de Internet de las cosas, de toma de datos, Y entonces, pues esta presentación me parece muy interesante para la gente que está viendo, pues decir, oye, pues si un ingeniero agrónomo puede, que es Fernando, pues todos podemos, ¿no? Meternos en este mundo. Y es un mundo donde tenemos que meternos los agrónomos, no hay vuelta de hoja. La presentación que os voy a poner muchos ejemplos de lo que he hecho de patrimonio, pero simplemente iba a cambiar cosas, pero digo, bueno, es una presentación bonita, ¿no? Porque salen pues, fotos muy chulas y he hecho cosas pues en sitios muy chulos. Entonces, simplemente pues tenéis que pensar un poco, pues donde yo diga que hay un fresco romano, pues os imagináis pues eso, que hay un campo de viña o de patatas, es que al final es lo mismo, es toma de datos, ¿no? Y análisis de estos datos, ¿no? Entonces, ya digo, voy a empezar hablando de patrimonio cultural, pero quiero que hagáis ese ejercicio, que además creo que será interesante, decir, pues voy a ver esto en mi campo, ¿no? Entonces, fijaros, ¿qué factores afectan o acortan la vida de nuestro patrimonio? Que es lo que yo estudio, ¿no? Pues aquí, fijaros que hay guerras y vandalismo, desarrollo urbano, estudios arquitectónicos, o de restauraciones, desastres naturales, y al final de todo está el microclima, ¿no? Yo concretamente estudio cómo afecta el microclima a la vida o al tiempo de vida de nuestro patrimonio. Fijaros que está en el último lugar. Obviamente, en agricultura, pues si no tienes un buen tractor, no te ocupes del microclima, ¿no? Si no tienes un buen personal o unas buenas instalaciones, no te ocupes del microclima. Olvídate de todo esto y vete a cosas mayores. Pero al final, si tenemos que competir, tenemos que ir a hilar más fino, ¿no? Es lo que yo estoy haciendo. Entonces vosotros podéis pensar, bueno, a ver, los parámetros físicos que afectan a las obras de arte, bueno, eso está muy controlado. Pues no está controlado. Aquí os pongo un ejemplo, pues eso, de un museo donde a cierta hora la luz incide directamente sobre un cuadro, es una foto real, ¿no? Obviamente todo el mundo sabe que la luz decolora, en este caso, pues las pinturas o los pigmentos de esta pintura. La humedad, pues bueno, eso también está controlado. Pues no está controlado. Aquí os pongo un ejemplo de un altar que estaba en un sitio con muchísima humedad
se lo llevaron a restaurar, que es la foto de arriba, es el altar como estaba, se lo llevaron a restaurar para arreglar un poquito, le cambiaron drásticamente la humedad y lo que obtuvieron fue, al día siguiente tenían lo que hay abajo, o sea, ya no tenían había saltado. Bien, para lograr esto, yo lo que me planteé, este tema de investigación lo empecé hace unos 10 años, pues que teníamos que ser un grupo multidisciplinar importante, donde haya gente de física, gente de estadística, ingenieros electrónicos, arquitectos, graduados en bellas artes, historiadores. Prácticamente caben todos los grados que os podáis imaginar. Bien, y ya me voy a la parte más física, algo que tenemos que tener muy en cuenta, que la ciencia de la medida ha cambiado. Ha cambiado, primero teníamos un dato, el típico termómetro de mercurio, tú leías 36 grados y lo anotabas en un papelito. Luego, ¿qué cambió? Al datalogger. ¿Qué es el datalogger? Pues es un cacharrete que tiene una memoria, va cogiendo datos y los va guardando. Casi siempre pone la hora y el dato, pues de temperatura, de humedad del suelo, de lo que sea. Bien, estos dataloggers tenían una memoria limitada, muy limitada. Se fue ampliando, pero es que actualmente es un parámetro que he acuñado yo, no está en ningún sitio. Yo he acuñado el parámetro del infinite logger. Tú puedes coger todos los datos que quieras, que te cabe en una memoria SD. Fijaros, si caben fotos en una memoria SD, imaginaros la lista de temperaturas que puede caber en una memoria SD, ¿no? Y luego ya el siguiente paso, que es el que estamos dando ahora, es el de Internet de las cosas. Es decir, todos los datos yo me los voy a llevar a la nube. ¿Qué es la nube? Pues no se sabe. Es un ordenador que hay por ahí, no se sabe dónde, pero que es capaz de recoger ya no infinitos, 2 veces infinito, ¿no? Pero sigue siendo infinito 2 veces. Claro, la filosofía de la toma de datos, fijaros que es un tema muy de física, ¿no? La toma de datos físicos, ¿no? Pues también ha cambiado. Antes eso se tomaba un dato al día, 2 al día, de lo que fuera, ¿no? Ahora podemos aumentar la frecuencia de toma de datos a la que queramos. Podemos tomar un dato de temperatura de mi planta cada minuto. Pues me diréis, es una barbaridad. Sí, pero lo puedo tomar. Y hay otra cosa, que puedo tratar esos datos. Porque mi ordenador le doy al botón y le da igual que haya 10 datos que haya 100.000. También puedo aumentar el número de sensores. Nosotros, al principio, cuando empecé con esto, todo el mundo tenía la filosofía del sensor bueno, comercial, que vale muchísimo dinero. Y yo dije, a ver, yo tengo un dinero limitado. Con ese dinero limitado, si los sensores son 10 veces más baratos, tendré 10 veces más número de sensores. Y quizás podré llegar a mayores conclusiones que con un solo sensor muy caro. Entonces los sensores son baratos, muy, muy baratos. La filosofía que yo tomé es que es más importante la cantidad de sensores que la precisión. Luego, lo que me interesa mucho en un campo, por ejemplo, también es comparar temperaturas de un sitio del campo al otro, más que los campos no son llanos, que no tienen toda la misma orientación, ni el mismo tipo de tierra y demás. Entonces, es muy interesante tener cuantos más sensores. Aquí pongo una frase de Sebastián Balázs, que fue profesor mío y creo que de muchos de los que estamos aquí, ¿no? De estadística, que decía, Dios lo sabe todo y los humanos necesitamos datos. Pues por ahí vamos, por los datos, ¿no? ¿Cómo me planteé yo como ingeniero agrónomo que no sabe mucho de hardware, ni de software, ni de tal? Pues me fui a lo que ha comentado el anterior ponente, ¿no? A lo que se llama hardware y software libre y colaborativo. ¿Qué es esto? Pues es un hardware y un software que tú cuando compras un sensor, si se rompe algo, lo tienes que enviar a la casa porque no sabes lo que hay dentro, ¿no? El hardware libre es que tú sabes exactamente lo que hay aquí. O sea, esta plaquita, que es una plaquita Arduino, yo sé cada componente lo que es, para qué sirve. Y además de libre es colaborativo. Es decir, hay gente por ahí haciendo pues librerías para manejar. Librería es algo que se pone en el programa para manejar algo, por ejemplo, un sensor complejo, ¿no? Entonces, y las pone ahí en la red, que tú te las puedes bajar sin pagar nada, y encima le puedes preguntar al autor, oye, ¿esto cómo lo has hecho? Y él te dirá, pues mira, esto lo he hecho así, o cambia aquello y tal. Y esto os digo que funciona. O sea, tú le puedes preguntar al que ha hecho una librería de
incluso tu problema, oye, tengo este problema, y te lo va a resolver, ¿no? Entonces el Arduino se basa en su microcontrolador, que es un ordenador pequeñito, y un shield que va encima. El shield es el caparazón. Ese caparazón, pues a lo mejor maneja sensores o envía los datos a la nube. Hay miles. Bueno, como hemos empezado que esto podía ser muy barato, aquí os he puesto precios, ¿no? Un Arduino 1, que es ese que tenemos aquí, pues vale unos 3 euros, 3,21. Estos precios los he sacado hace poco de una página china que vende cosas, ¿no? El SIL, que es este de aquí abajo que vale 1,25, pues este que hace, este tiene un reloj que veis que aquí abajo que tiene una pila, ¿no? Esa es la pila de reloj por si le quitas la batería que siga teniendo la hora, ¿no? Luego hay un sitio para meter una memoria CD, puedes guardar datos en la memoria CD. Aquí hay una serie de sensores, este que vale 0,36 es para medir la humedad del suelo, 0,36 euros. Este de aquí abajo es un sensor de temperatura y humedad que vale 0,43 euros. O sea, estamos hablando de que te he puesto pues, un grupo de 16 sensores que vale 8 euros. A ver, estos precios, ya os digo, son de una página china que vienen en un paquetito, te lo traen, pero se pueden encontrar lo mismo aquí, un poco más caro. Yo, por ejemplo, en la universidad, ¿qué hago? Tengo un exalumno con el cual tuve bastante relación que se dedica a traer cosas de China y me los trae al doble del precio de este. Pero es que multiplicar 0,43 por 2, pues te sale 0,86. Te salen unos precios muy, 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 muy baratos, ¿no? Claro, luego hay que montar todo el software y montar el hardware uno encima de otro. Pero yo digo, hay incluso tutoriales fantásticos en YouTube que te pueden ayudar de una forma brutal. Os voy a ir poniendo varios ejemplos, ¿no? De hardware que he desarrollado yo. Por ejemplo, aquí desarrollé un sistema híbrido alámbrico e inalámbrico para adquirir datos, ¿no? Y lo aplicamos aquí a esta, que es la bandera que se puso encima de cuando trajeron a Blasco Ibáñez, el féretro de Blasco Ibáñez, pues le pusieron esta bandera, ¿no? Que es una bandera exactamente igual que la señera. Además, es una historia muy bonita, si alguien lo quiere saber, que lo investigue. La hermana bastarda de la señera, digamos. Otro sitio donde he trabajado, en los frescos renacentistas de la Catedral de Valencia. Fijaros que esto pues, podría ser un campo donde tú vas a poner sensores, ¿no? Vas a plantar cualquier plantación. Entonces, aquí en la Catedral Renacentista, en la Catedral de Valencia, ¿qué pasa? Que descubrieron unos frescos, que son estos, ¿no? Lo que hay antes era una cúpula barroca que los tapaba. Bien, no voy a entrar mucho en esa historia porque estamos hablando de agronomía. Entonces, yo puse una serie de sensores. Cada cuadradito, circulito de estos es un sensor distinto. Habían 36 sensores. 36 sensores, cada uno de ellos toma temperatura y humedad. A una frecuencia, como no sabíamos a qué frecuencia ponerlo, pusimos 1 minuto. Cada minuto tomaba un dato. Claro, imaginaos, 72 datos por minuto. En una hora hay que multiplicarlo por 60, en un día por 24, en un año por 365. Una barbaridad de datos. Pero se puede manejar, no es ningún problema. Bueno, ¿qué pasaba en estas pinturas? Pues que tenían en algún sitio sales y demás. Y desarrollamos un sensor que, fijaros, lo que queríamos era ver si entraba humedad a través de las paredes. Entonces, aquí arriba tenéis un tubo poroso que hicimos un agujero en las paredes. Aquí abajo a la izquierda lo veis, que se hizo un agujero en las paredes y se metió ese sensor que fijaros que es muy finito, tal. Eso lo desarrollamos nosotros. Eso es bastante sencillo de desarrollar. Era un sensor alámbrico porque están a 16 metros y esto lo instalamos hace 10 años, que los sistemas inalámbricos no funcionaban todos muy bien. Y bueno, pues al tomar humedad, el sensor que hay a la derecha del tubo, ¿no? Esto es un tubo que lo hemos cortado para que se vea el sensor que había dentro. Pues ese sensor de humedad que nos detecta, pues si empieza a haber humedad, como era un tubo cerámico, pues subía la humedad ahí y tal, y fue todo un sistema que funcionó durante bastantes años. Y bueno, creo que ahora sigue funcionando, lo tengo que poner en marcha dentro de poco. Otro ejemplo, en la Casa Arianda, en Pompeya. Cuando me dijeron de ir a Pompeya a poner sensores, yo dije, vamos a ver, pero si aquello está al aire libre,
¿qué sensor voy a poner yo allí? Iros a una estación meteorológica y coger los datos. Bueno, pues insistieron, oye Fernando, vente que a ti siempre se te ocurren cosas. Entonces yo pensé, vamos, Fernando, te están invitando a pasar una semana en Pompeya, viendo sitios que no ven los turistas, explicándote cosas los restauradores, los arqueólogos, los tal, pues no me lo pensé y fui allí. ¿Qué me encontré allí? Pues esto. La casa esta Ariadna, que era una casa que excavaba el Ayuntamiento de Valencia, ya ha terminado de excavarla. Una de las casas más importantes de allí en Pompeya, pues tenía unos frescos romanos, que son, estos de aquí de la derecha se ven mejor, ¿no? Y claro, como estaban a la intemperie y que no tenían tejado, le pusieron un tejado de policarbonato. Bueno, como sois agrónomos, sabéis que el policarbonato es lo que se utiliza para hacer invernaderos. Entonces, ¿qué habían hecho? Un invernadero donde habían frescos romanos. Claro, no parecía muy lógico, ¿no? Este es un plano de la casa Ariadna, que lo veis que es una casa importante, bastante grande, con muchas columnas muy bonitas. Estos son los datos que obtuve allí en los frescos romanos. Pues fijaros, el de la derecha, que es de la temperatura, pues diariamente, esto es diariamente en verano, la temperatura subía de 22 hasta casi 50 grados en algún punto. El de la izquierda, que es de humedad, pues en el mismo punto ese, que es el más dramático, ¿no? Iba de un 15 a un 70% de humedad diaria. Claro, cuando empecé a enseñar estos datos, pues se empezó a dar cuenta la gente que eso no podía ser y cambiaron los tejados. Fijaos, el tejado de la izquierda es un tejado, nada, no tiene ni aislamiento, y el de la derecha es, bueno, el del centro es con el policarbonato y el de la derecha es, bueno, es la foto donde se ven los frescos. Entonces, si os fijáis, el del centro, pues tenemos temperaturas entre 30 y 50 grados. Una barbaridad. Poner un fresco romano a 50 grados todos los días, ¿no? El de la izquierda, con un simple tejadito, pues teníamos entre 21 y 28 grados, una cosa más razonable, ¿no? Por eso digo que esto tiene que ser multidisciplinar, porque yo cuando llegué allí y vi eso, pues me asusté realmente y lo comenté así en voz alta, y el arqueólogo jefe de Pompeya, que era un italiano, nos dijo, no, si no pasa nada, aquí en verano a mediodía no trabajamos. Bueno, no trabajáis, pero los frescos no se pueden. En Jalance, por ejemplo, pues en Jalance hay una iglesia que se está abriendo y tal, y los arquitectos pues pusieron unos tensores y demás, entonces hicimos unos sensores, que es ese que veis ahí, que detecta el movimiento estructural de la iglesia, ¿no? En Argentina, también he trabajado en Argentina. Aquí la historia es que me llamaron para hacer de espía. ¿Por qué? Porque me llamó el consulado, que se había encontrado un barco español hundido, ¿no? Y enterrado, un barco español del siglo XVIII, en 1750. Entonces querían, pues eso, tener datos de qué era aquello y tal. Y pidieron ayuda aquí a España y los españoles dijeron, a ver, si mandamos un arqueólogo, mal, porque ayer, si mandamos un restaurador, mal, si mandamos un historiador, mal, ¿no? Vamos a mandar a Fernando, que como nadie sabe muy bien qué hace y es de física, no le pondrán peros. Entonces, ¿qué hice yo? Pues, bueno, el barco estaba enterrado y lo iban a reenterrar en otro sitio, que es la forma más barata de conservar un barco, ¿no? Se lo metieron en un camión, estoy yo, que lo enterraron, tal, y ahí empecé yo, cuando ya se fue todo el mundo, a poner mis cables. ¿Qué hice? Pues poner cables de humedad en la madera. Tú pones cables de humedad en la madera, que es exactamente igual que poner cables de humedad del suelo, ¿no? Y tomar datos. Y luego, pues, bien, esta es una foto del sensor que iba encapsulado porque tenía unas necesidades de ir enterrado y demás. Y simplemente, pues eso, 2 clavitos ahí y el sensor, pues iba tomando datos. Claro, ya fuimos avanzando un poquito más. Entonces, aquí en la iglesia, también en Valencia, ¿no? En la iglesia de Santo Tomás y San Felipe, pusimos ya otro tipo de sensores. Ya me empecé a ir con gente de telecomunicaciones, informática y tal,
y ya nos empezamos a meter en Internet de las cosas, porque hasta ese momento estaban todos los sensores hechos a base de Arduino, muy caseros y tal, y ya pues esto ya es otro nivel, ¿no? Entonces ya son sensores que envían datos fuera, que se van a la nube y demás. Bueno, a raíz de todas estas investigaciones, es para que veáis dónde está el tema, ¿no? de los datos, ¿no? Pues ya presentamos un proyecto que estamos liderando desde la Universidad Politécnica de Valencia, un proyecto de toma de datos en colecciones de patrimonio, ¿no? Que se llama Collection Care. El mapa pues si os fijáis, son todos estos países los que están involucrados. Es un proyecto europeo de 6 millones de euros, o sea, no es una tontería. Hay 17 países, están pues, empresas privadas, públicas, universidades, de todo. ¿Qué hace? ¿Cuál es la idea de este proyecto? Pues fijaros que todo esto, si cambiáis, es lo que os he dicho al principio, si cambiáis temperatura de un cuadro por temperatura del suelo, humedad del suelo, viento, no sé qué, es lo mismo, ¿no? Es la misma filosofía. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Pues en este proyecto, que se va a hacer, se termina este año el proyecto, está a punto de acabar y vamos muy bien, teniendo muy buenos resultados. Pues primero, aquí el cuadro de arriba a la izquierda, lo veis que de un museo o de un sitio donde se transportan obras de arte o eso, pues se cogen datos. Se cogen datos como sensores que se están desarrollando específicamente para eso y se llevan a la nube, que es la parte esta amarilla, ¿no? Bien, ahí se van almacenando datos de temperatura, humedad relativa, luz, poluciones de aire, vibraciones, etcétera. Luego pasamos a la parte esta más roja, ¿no? Que esos datos pues se almacenan y la gracia de la nube esta es que queremos ser capaces de tomar decisiones. ¿Qué decisiones queremos? Pues al final lo que se le hace es meter unos modelos de degradación de patrimonio, pues de la madera, ¿cómo se degrada? Es que es lo mismo que en agricultura. O sea, ¿cuándo tengo que regar? Pues cuando haya cuando ocurran estas cosas, ¿no? Pues a lo mejor hay momentos que no tengo que regar, otros que sí, aunque el suelo esté muy seco, tal, bueno, tal. Modelos. Se le meten modelos, algoritmos matemáticos, entonces el sistema toma una decisión y se lo envía a los de la izquierda, que son los usuarios finales, y le dice, oye, pues en tu museo resulta que sube mucho la temperatura a las 2 de la tarde. Pues tendrás que ver qué pasa a las 2 de la tarde, ¿no? En agricultura, pues 3/4 de lo mismo, ¿no? Oye, que tienes que regar. Obviamente siempre es al final la persona la que tiene que tomar la decisión, o puedes automatizarlo, pero la persona tiene que estar informada por si tiene que hacer algo con esta automatización. Bien, aquí os voy a ir poniendo trabajos en los que he participado, más relacionados con agricultura o no. Por ejemplo, pues desarrollamos un sensor de ultrasonidos para detectar las juntas detrás de una pintura mural, ¿no? ¿Por qué? Porque queríamos agujerear las pinturas murales de la catedral. Bueno, no me voy a meter más, pero obviamente nunca agujereamos una pintura mural original, ¿no? Lo dejo ahí, ¿no? Que no vaya a ser que alguien piense está haciendo agujeros en las pinturas renacentistas, no. Ahí está explicado que no lo hicimos. Pero se pueden desarrollar sensores específicos, ¿no? Bien, este sí que es de granjas, porque yo soy de la parte de granjas, entonces tengo compañeros allí pues que a veces me ayudan, ¿no? O me piden ayuda. Entonces aquí ¿qué hicimos? Pues esto es un sistema isotemporal, es decir, que en un mismo instante de tiempo tú puedes medir muchos puntos pues en una granja de pollos. Concretamente era para la ventilación. Esto es en la granja de la UPV de conejos, pues querían subir mucho la temperatura para estudiar cómo le afecta la temperatura a los conejos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que el comité ético les dijo, no podéis poner un conejo a 30 grados, que son, porque ellos pensaban, lo primero que se te ocurre, ¿no? Pues pongo el termostato a 30 grados, por ejemplo, y mantengo la temperatura a 30. Dijo, no podéis hacer eso.
Entonces, ¿cuál fue la propuesta? Decir, vale, no podemos ponerlo a 30 grados porque el pobre conejo lo va a pasar bastante mal, pero sí que lo puedo poner a la temperatura, a una temperatura variable real, de un sitio real. Y les pusimos la misma temperatura que estábamos tomando en Pompeya, ¿no? En las ruinas romanas de Pompeya, pues se trasladó aquí, ¿no? Por eso digo que no está tan desligado una cosa con otra. Y fijaros, este es otro trabajo también en el mismo sitio que íbamos subiendo, bajando la temperatura, pues qué pasaba con la implantación embrionaria. Vamos, son temas de investigación, pero que al fin y al cabo también nos pueden servir para el día al día, ¿no? Esta es otra también en la misma cámara climática. Y bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. Siempre me gusta acabar con esta foto que es de los frescos de la catedral, que están aquí mis hijos, ¿no? Y un poco simbolizando que todo lo que estamos haciendo no lo vamos a terminar ahora, sino que es para más. Bueno, pues con esto doy por terminar mi presentación. Dejo de compartir. Muchas gracias, Fernando. Bien, muchas gracias a todos. He visto por ahí que había algunas cuestiones que estaban planteadas por el chat. No sé si Pepe las ha controlado. Sí, estaban simplemente comentando que Pablo nos ha sorprendido con todo este de las redes del 5G y el 6G, ¿vale? Y José Víctor nos comenta que la información en tiempo real y la implantación de muchos sensores recaba muchísima información. Si añades una luz, temperatura, humedad, pues consigues una información tan amplia que sabiendo interpretarla te permitirá un manejo de riego importantísima, etcétera, etcétera. Es decir, bueno, lo que hemos visto y lo que nos habéis contado. Es decir, que parece que... Bueno, sí que parece difícil. no sé cómo vamos de tiempo. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o alguna intervención aquí, tú que lo controlas, Pepe, el tiempo, dime si podemos. Como vamos bien de tiempo, si queréis un par de preguntas, dejamos un plan de cuestiones y acabamos, porque nuestra intención es que la hora sea una horita, una cosa más llevadera. ¿eh? Bueno, pues si alguien Os levanta mando- la mano, que no hay nada por ahí. Violeta López ha levantado la mano. Violeta, te activas la voz y Sí, preguntas hola, lo ¿qué que... tal? Hola, Hola, Violeta. buenas Hola, tardes Violeta. a todos. Bueno, yo quería dar las gracias por este Ágora, en primer lugar al colegio. Y luego es que Fernanda ha dicho una cosa que me he sentido muy identificada, porque es verdad que los agrónomos no tenemos mucha formación en tecnología eléctrica y electrotecnia y tal, y andamos un poco perdidos. Entonces, yo quería lanzar una pregunta o un ruego, no sé, un poco que nos orientéis a los que estamos un poco pez en todo este tema que nos viene encima, un poco de dónde encontrar esos recursos y esa información y esa formación para ponernos al día, porque es verdad que según de qué generación seamos, pues te das cuenta de que esto va evolucionando a una velocidad tremenda y es necesario ponerse al día. Esta iniciativa está muy bien, pero es verdad que es necesario profundizar más y muchas veces uno se encuentra un poco perdido de dónde buscar esos recursos, esos cursos, esas formaciones. Era eso. Pues Gracias. mira, por alusión, si quieres te contesto. Yo daba una asignatura en agrónomos de este tema, pero con los nuevos grados se fue al traste, ¿no? ¿Y cómo he aprendido yo? Pues a base de tutoriales en la red, de mirar cosas y tal, con lo cual se pierde muchísimo tiempo, ¿no? Yo te aconsejo que te busques algún curso sencillito o incluso el colegio podría preparar algún curso de estos temas. Yo creo que tendría mucho éxito, ¿no? Yo creo recogemos, yo creo que un poco vamos avanzando el Ágora de hoy, el próximo 10 y 11 de febrero de Smart Primary y recogemos el guante porque sí, evidentemente es una cuestión importante. De acuerdo. ¿Alguna pregunta más? Pues tú que lo controlas, Pepe, dilo. Sí, bueno, pues ya hemos hecho el quinto Ágora. El mes que viene, si no pasa nada, haremos otro. Intentamos siempre hacer
hablar de cosas un poco raritas o que venga gente a hacernos pasarlo bien y a contarnos cosas interesantes y bueno, esperemos que nos veáis todos. Lo grabaremos, como está grabado, lo editaremos y lo subiremos a nuestro canal de YouTube y allí pues si alguien quiere volver a verlo, pues lo puede volver a ver. De acuerdo. Pues si no hay más preguntas, a Fernando y a Pablo, pues le damos las gracias por habernos tenido aquí, no hablando de cosas raritas, como dice Pepe, sino hablando de cosas muy interesantes. Como decía un chiste, Iñaki Mellado me creo que ha levantado la mano, no sé si... Iñaki Mellado. O ha apretado... O aplaudido. O ha apretado sin ninguna No, cosa. Bueno. he aplaudido, he aplaudido. Vale, bien. Bueno, pues entonces nada. He visto por ahí una mano rara. Esa sí que la he visto rara. Bueno, decir que no son cosas raras, son muy interesantes y como decía del chiste, pues si va a venir la sexta ya, pues ¿para qué vamos a coger la quinta? Es decir, si viene la sexta, si acaso nos esperamos al 7G y lo que sea, porque de este paso pues no vemos. Y a Violeta, pues decirle que los que empezamos con regla de cálculo como único instrumento para medir y esas cosas, pues ahora mismo estamos un poco fuera de lugar. No sé si vamos a poder seguir aprendiendo. Pero bueno, gracias Fernando, gracias Pablo y por supuesto Ferran y al colegio de ingenieros técnicos que nos... telecomunicaciones. Perdón, de telecomunicaciones, sí, es que ya me habéis liado a mí también. Gracias al Colegio de Ingenieros de Telecomunicación y, por supuesto, a Caja Ingenieros por darnos soporte para realizar estos actos. A todos vosotros, que paséis buenas noches, que no os infectéis más de lo que estemos infectados y esperemos que el próximo Ágora pues podamos realizarlo, por lo menos el modelo semipresencial, y que a los ponentes no los podamos llevar a cenar a algún sitio, porque eso sería signo inequívoco de que estamos en mucha mejor situación de lo que estamos ahora mismo. Muchas gracias a todos y buenas noches. Buenas noches. Y volveros a casa rápido, que viene ¿Qué pasa el coche? El toque de queda. Hasta luego. Bueno, buenas noches. Hasta luego. Gracias.